ocean's beat is unrelenting. Your love goes on. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro Romanos capítulo 1, verso 16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Diga: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Por favor, cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta mañana, que en su misericordia la palabra de Dios entre a nuestros corazones, conecte nuestro espíritu con su espíritu y podamos salir transformados. Dígale: papito Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido que tengas misericordia de mí. Señor, no tengas en cuenta mis errores, mis desaciertos, mis pecados. No los tengas en cuenta, Señor. Yo creo en el poder de la sangre que tú derramaste por mí en la cruz del Calvario. Y yo te pido, Señor, que tú me des esa revelación de tu palabra. Señor, que no tengas en cuenta esas cosas que tal vez he dicho, la duda, la incredulidad, los afanes, lo que me aparta de ti, y que hoy, Señor, extiendas tus manos de amor a este lugar, a esta nuestra vida, Señor, a nuestras familias. Sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene el poder para convertir el alma. Que la palabra de Dios penetra hasta los tuétanos, las coyunturas. Ella puede llegar hasta el ADN mismo, hasta toda herencia. Ella puede transformarlo todo, porque la palabra de Dios es poderosa, es medicina para nuestros huesos. La palabra de Dios convierte nuestra alma. Por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a prestar atención, Señor, a tu palabra, a tu consejo, y que de este lugar salgamos, Dios mío, diferentes, que de este lugar salgamos dispuestos a hacer tu obra, a cambiar nuestro mundo, a transformar nuestras familias. Espíritu Santo, yo en esta mañana dispongo mi corazón, dispongo mi mente, Señor, todo mi ser, yo lo dispongo para ti. Te pedimos, Dios mío, visítanos. Yo quiero que tú hables así, dígale: Señor, visítanos en esta mañana. Yo no quiero salir seco de aquí espiritualmente, yo quiero salir con vida. Yo quiero salir de aquí con ánimos, con una visión. Yo quiero salir de acá, Señor, como el hijo que sale con el deseo de obedecer, de hacer caso a lo que el Padre le aconseja. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias porque en tu misericordia, Señor, tú me prestas la vida, me das la salud, y yo puedo venir a recibir un consejo tuyo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Yo quiero que nosotros en esta mañana podamos estudiar lo que es el poder del evangelio, porque ciertamente muchas veces decimos y aplaudimos cuando decimos: a este país nadie lo va a cambiar, solo Jesucristo. ¿Sí o no? Y uno se emociona, y uno sí, y aplaudimos y nos emocionamos. Pero ¿cómo es que Jesucristo va a cambiar este país? ¿Será que Él va a venir nuevamente ahí por las calles a predicar, va a hablarle a la gente? ¿Cómo es que lo va a hacer? Porque si yo entiendo que Jesucristo quiere caminar Colombia, quiere caminar las calles de Barranca a través de mis pies, si Él quiere hablar a través de mi boca, si quiere tocar la gente a través de mis manos, pues yo tengo que hacer algo, porque no solamente Él lo va a hacer si yo lo digo: ay sí, Señor, pero Él necesita que yo actúe. Una de las cosas que me llama la atención es que la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos tiene un parágrafo donde dice que cuando veamos tiranía, injusticia o veamos algo malo, las personas que tenemos el poder para producir un cambio, tenemos el deber y la obligación de actuar. ¿Cuántos han visto la tiranía de Satanás en las familias? Las divide,
¿Cuántos han visto la tiranía de Satanás en los jóvenes? Los tira a las drogas, a los vicios, a la inmoralidad, destruye sus sueños. Y toda esa es la tiranía del diablo. Y hay una declaración de independencia que nosotros tenemos, que es más poderosa que la de los Estados Unidos. Es esa independencia que el Señor quiere que nosotros podamos utilizar para sacar a las personas de las tinieblas. Y si nosotros tenemos el poder, porque tenemos el poder del Evangelio, entonces ahora tengo el deber, diga, yo tengo el deber de actuar. Yo debo hacer algo, yo no puedo seguir siendo indiferente o desgastando mi propia vida, mis propias cosas, tratando de subsistir, cuando hay algo mucho más grande por hacer, como hay algo más grande para entender que mi vida es más que 80 o 90 años aquí en la tierra. Mi vida es mucho más que eso. Yo quiero que hoy nosotros tengamos claridad en esto. Un buen evangelista, un hombre de Dios, debe aprenderse estos 4 pilares que hoy vamos a ver en esta mañana. Número 1, uno de los pilares de las personas que hablan el Evangelio, que predican el Evangelio, es que entienden la eternidad. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, todo ser humano desde que nació tiene un sello de eternidad en el corazón. Ya somos eternos, usted es eterno. Aquí en la tierra usted tiene un vehículo para transportarse que es su cuerpo, pero su esencia, usted cuando muere, usted va a ir a una eternidad. Y si nosotros le preguntamos a cualquier persona, ¿creen en la vida después de la muerte? La mayoría lo creen. Todos los seres humanos tienen eternidad en el corazón. Créanlo o no, ateos o no, todos ya tenemos eternidad en el corazón, porque Dios lo puso desde el principio. Habló que en el infierno veía, que sentía sed, pero esa sed no podía ser saciada. Jesús habló muy claramente. 76 veces Jesús en la Biblia advirtió del infierno en el Nuevo Testamento. O sea, si una persona que habló de esa eternidad separados de Dios, fue Jesucristo. Entender que hay un juicio dentro de esa eternidad, dice la Biblia en el libro de Hebreos 9:27, como está escrito: para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Cuando no tenemos a Cristo, la gente deduce que el que se muere se fue a descansar en paz. No siempre se van a descansar en paz. Si la persona no entregó su vida a Jesucristo, si no se arrepintió de sus pecados, su destino eterno es el más espantoso, el más horrible. Aún muchas personas, mientras las están en el velorio, mientras algunos están en sus últimos momentos. Por eso es importante que el cristiano, el hombre de Dios que predica el Evangelio, sabe con claridad que hay una eternidad. El pilar número 2 o el principio número 2 que usted debe saber es que la ley de Dios fue escrita en el corazón del hombre. Los 10 mandamientos están escritos ¿en dónde? En el corazón del hombre. Mire, así usted vaya al África, una tribu que nunca conocen de Jesús, ellos desde que nacieron, Dios puso la ley en sus corazones. Veamos el ejemplo de un niño de 4 años que va a un supermercado y ve unas golosinas. Piense lo que hace el niño de 4 años, no sé si a usted le pasó, y el niño mira hacia todos lados. ¿Por qué mira hacia todos lados? ¿Qué está buscando? Que nadie lo vea. ¿Y quién le dijo que él tenía que hacer eso sin que nadie lo viera? La conciencia. La ley de Dios que está escrito, que dice robar es malo. Y cuando él considera que nadie lo está viendo, ahora las personas pues no se dan cuenta que hay cámara, ¿no? Antes no existía, entonces en su bolsillo echaba un caramelito. Porque desde muy pequeños, se escucha, desde muy pequeños todos tenemos los 10 mandamientos imprimidos en el corazón. La Biblia dice que la conciencia nos acusa o nos defiende. Dice la Biblia en el libro de Romanos que los que nunca conocieron a Jesús, que nunca les predicaron, que entonces serán juzgados por la conciencia, quien les acusa
o les defiende. Entonces, por ejemplo, usted le pregunta a alguien, se sube a un taxi o en un bus, quiere predicarle a alguien y tú le preguntas a esa persona, porque la mayoría dice, no, es que yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo creo que yo me salvo. Cuando tú le dices, bueno, ¿me permites hacer una prueba? Vamos con la ley de Dios. ¿Alguna vez has mentido? Y si la persona es sincera, le va a decir que sí. Sí, entonces, ¿cómo se le llama a alguien que miente? Entonces, mentiroso. ¿Alguna vez has sido o te has robado algo? ¿Has quitado algo? ¿Has tomado algo que no es tuyo? Así sea un lapicero. Muchos tienen en la casa libros, tazas, van a un paseo, mire, segurito que yo se la entrego. Y ya pasaron unos meses y se le olvidó. Y eso es robar. Entonces, ¿cómo se le llama al que toma lo que no es de él? Ladrón. Ahora, si vamos a los mandamientos, si Dios lo va a juzgar por los mandamientos, imaginemos que usted está en el juicio y Dios lo coge y lo dice, bueno, por los mandamientos. Y entonces usted dice, bueno, sí mentí. Ahora, ¿cómo te declaras si has mentido? Culpable. La gente hoy en día dice inocente y saben que tienen ahí el muerto encima, pero dicen inocente. Pero en la conciencia uno sabe que es culpable. ¿A cuánto les ha pasado que les llega, digamos, ahora con el tema de las cámaras, las fotomultas? Nosotros hace un tiempo vendimos una camioneta, hace ahora unos 10, 12 años, teníamos una camioneta, la fuimos a un concesionario, la cambiamos por otra, dimos el excedente, pero después de 4 años aproximadamente, que ya no teníamos ni la que habíamos comprado, sino otra, un día la dejamos en la calle y cuando salimos no estaba. Y uno piensa, no, se la robaron, otro vaya a tránsito. Bueno, hicimos la vuelta, resulta que tenía una orden de embargo. Y uno, por más que vaya allá a llorar, a decir yo no sabía, bueno, ¿por qué? Resulta de que firmamos un traspaso en blanco con la primera que habíamos vendido, se la llevaron no sé para dónde, nunca pagaron impuestos. Pero ¿a nombre de quién estaba? Encontraron la persona. Y uno dice, no, pero es que yo no la tengo. ¿Pero qué dice la ley? Está su nombre, usted paga. La ley no, así usted pida misericordia, le van a decir, mire, es que yo, por mí fuera, yo le ayudaría, ¿sí o no? Así le dicen a veces los funcionarios, vea, por mí fuera, yo le ayudaría. Pero es que es la ley. Y la ley se cumple. Así es cuando nosotros vamos delante de Dios. Hay una ley escrita y el que roba, el que es inmoral, el que es infiel, el que miente, el que codicia. Mire, hoy en día es muy normal codiciar los bienes ajenos, la mujer del prójimo. En los 10 mandamientos dice, no codiciarás, no tomarás. Ni el siervo, a veces vemos un buen empleado y entonces estamos buscando a ver cómo se lo quitamos. Pero la Biblia dice, no codiciarás el siervo de tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Y si vamos con esa ley delante de Dios, ¿cómo vamos a salir? Culpables. La ley, en cierta manera, decía el apóstol Pablo, que la ley es buena porque la ley nos acerca a Dios. O sea, cuando usted descubre la ley, que por la ley usted no se puede salvar, tenemos que buscar una solución. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, la ley me acusa o me defiende. Escuchen, en Noruega hace algunos años, unos 2 o 3 años, hubo un hombre que cometió, no recuerdo exactamente los años, pero que fue a una isla y mató a más de 70 jovencitos, jóvenes que estaban en un campamento entre los 14, 12, 13 años. Y había puesto antes una bomba. Cuando a él lo estaban haciendo el juicio, escuchen, uno dirá, no, esta persona está llena de demonios, poseída. Él dice en el juicio que cuando llegó a la isla, escuchaba 1000 voces que le decían, no lo haga, no lo haga, no está bien. Y él, ¿qué dice? Él dice, me puse los audífonos para apagar esas voces y avancé y cometí el crimen que tenía que cometer. Porque la conciencia nos acusa o nos defiende. Y la ley de Dios está escrita. ¿En dónde está escrita la ley de Dios? En mi corazón. Cada persona, mire,
tiene los 10 mandamientos escritos en su corazón, quiéralo o no. Por eso es importante, dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 8 verso 10, dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Desde aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Así que desde niño la conciencia nos grita, desde niño la conciencia nos habla de si lo que estamos haciendo está bien o está mal, porque la ley de Dios está escrita en el corazón. Entonces, si con la ley nosotros estamos perdidos, con la ley no hay nada que hacer, porque todos la hemos infringido, todos hemos fallado, no dimos en el blanco. Aquí viene la buena noticia, y es que cualquier persona, el verdadero cristiano, tiene que tener claro quién es Cristo y qué hizo Cristo, qué puede hacer Cristo por mí o por otra persona. La cruz es la buena noticia. La cruz es aquella que después de examinar mi pecado, después de examinar mi corazón y de sentir que soy culpable, que no tengo esperanza, entonces es cuando yo me puedo volver a la cruz de Cristo. Es cuando yo puedo encontrar la solución. Y por eso la Biblia dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y no quisieron acercarse a la luz, porque al acercarse a la luz ella manifiesta que sus obras son malas. Entonces muchas personas prefieren decir que son ateos, que tienen una religión, pero la verdad es que no se quieren acercar a esa luz porque no quieren obedecer, porque no quieren seguir la cruz de Cristo, que es muerte al pecado, pero vida para el Espíritu. Jesús o el Padre, al ver mi situación, al ver mi condición, que la sentencia para cada uno de nosotros era culpable, que no había esperanza, entonces decide venir a la tierra, ponerse un vestido de hombre y luego sube a la cruz, y en la cruz Jesucristo lleva todo el pecado, la enemistad, lleva el rechazo, la maldad y todo lo que nosotros hicimos, el mismo abandono que Él recibió del Padre. ¿Por qué me has desamparado? Para podernos dar vida y vida en abundancia. Dios es persistente, esperando, dice la Biblia, no que ninguno de los hombres se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De ahí que por eso a usted alguien le insistió, lo llamó, lo buscó, y usted debe seguir haciendo lo mismo con su familia, con ese amigo, con esa persona, insistir, porque es Cristo insistiendo a través de ¿quién? De mí. Diga: Cristo insiste a través de mí. ¿Cuánto puede insistir para ganarse un miembro de la familia, para ganarse un compañero de trabajo? ¿Cuánto Cristo? La Biblia dice, no es que Dios haya olvidado su promesa, sino que Él es paciente para con todos, esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La cruz en nosotros es tan poderosa que número uno, una de las cosas que hace es que nos santifica. Dice la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 1 verso 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Diga: nosotros. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia de Cristo ha sido santificada, lavada mediante su sangre preciosa. Eso de que algunos dicen: ay, es que nadie es santo, nadie es perfecto. Y antes, yo me acuerdo cuando éramos niños, una manera de ofender a alguien era decirle: ay, es que se cree muy santo. Pero yo creo que sí, la sangre de Jesús sí nos ha santificado, la sangre de Jesús nos ha hecho nuevas criaturas, y el pecado que teníamos quedó atrás, y usted es una nueva persona, es un santo para Dios. Usted es santificado. La cruz es tan poderosa que me santifica, me lava, borra mis pecados. Imagínese que usted está viviendo en ese río de pecado, de esclavitud, donde usted lo lleva a la corriente. Y usted no podía hacer nada, aunque quería cambiar, no podía. Y tal vez
Hay personas que aún necesitan ser santificadas. Dice, yo quiero cambiar, pero no puedo. Y usted sigue en ese río de esclavitud. Y es ahí cuando mediante la confesión, mediante una súplica, viene Jesucristo, nos saca, nos aparta para Él, nos santifica. Y dice la Biblia que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 1 capítulo 2 del 1 al 3. La palabra de Dios dice que nosotros andábamos así, pero Él nos dio vida, Él nos sacó, nos rescató. O sea que usted tiene que vivir en esa santidad. No es una religión. Venir a la iglesia cada domingo no es solamente para tranquilizar mi conciencia. No, usted tiene que entender que usted es un santo y debe vivir como tal, porque si Cristo murió por mí y yo he decidido seguirle, debo estar dispuesto a morir a mi carne, a mi pecado, y que la santidad de Dios se manifieste, y que esa esclavitud que antes me ataba, ahora hemos sido libres, las cadenas se rompieron. Cristo ha venido por mí, y es lo que Él quiere hacer por su familia, por su célula, por sus compañeros de trabajo. Usted necesita ir y llevarles estas buenas noticias. Note que dice, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora nosotros hemos sido rescatados. La otra cosa que hace por nosotros la cruz de Cristo es la justificación. ¿Qué es la justificación? Pues antes había una sentencia que decía culpable, culpable, o sea, no había forma de escaparnos. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted viene con un corazón arrepentido, Jesús toma el juicio, Jesús toma el pecado que había y nos declara inocentes. Había una sentencia que decía que la ley no tenía esperanza. O sea, si usted robó, usted tenía que pagar. Si usted mintió, usted tenía que pagar. Esa es la ley. Pero la misericordia es ponerse en el lugar, dice, ponerse en el lugar de ese miserable. Éramos miserables, incapaces de cumplir, pero viene Jesucristo y toma ese pecado. Lo que Él nos dice es, dame tus mentiras, dame tu engaño, dame tu infidelidad, y a cambio yo te doy ese vestido de pureza, de limpieza, de santidad. Por eso es que la Biblia dice que el que pisotea la sangre del Cordero ya no tiene más remedio por el pecado. Sí hay esperanza para todo lo que hicimos, pero yo debo hacer mi parte, venir con un corazón humilde, arrepentido. Lo otro que hace la cruz de Cristo por mí es la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es cuando el Espíritu Santo viene y te da vida, y tú pasas de vida a muerte. De muerte, a veces estaban pendientes, pasas de muerte a vida. Dice en el libro de Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos necesitamos eso? Que el Espíritu de Dios venga. Mira, es lo más importante. Y yo a veces me angustio de gente que son muy buena gente, que están cerca de uno, pero uno sabe que no son salvos, que no han tenido esa regeneración, no han pasado aún de muerte a vida, continúan en muerte, las mismas envidias, los mismos celos, las mismas iras, las mismas mentiras, las mismas actitudes, y eso tiene que cambiar. Es necesario, dice la Biblia, que Él nos dio vida a nosotros, Él nos rescató, pero usted tiene que hacer algo. Usted tiene que tomar acción en esa regeneración. Él nos dio esa vida, Él nos trasladó, pero usted no se puede quedar ahí sentado haciendo las mismas cosas. Usted tiene que levantarse, usted tiene que tomar una posición, y como dice el libro de Apocalipsis, ponerse esa camiseta de santidad y santificarse más.
porque por eso dice también: el que sea impío siga en las mismas impiedades, pero el que es santo, santifíquese más. Otra de las cosas, vamos ya en la tercera, lo que hace la cruz, es la propiciación. Dice en el libro de Romanos 5:9, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Cuando la ira de Dios estaba apuntando hacia nosotros. Recuerde que el pecado desata ¿qué? La ira de Dios. Y así que la ira de Dios está apuntando. Imagínese usted ese arco allá apuntándose a usted. Y cuando viene lo que aquí nos dice, la propiciación, es como si la ira de Dios cambia de dirección y apunta hacia la cruz. Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo se hizo pecado, que el santo, el que nunca cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Así que la ira de Dios estaba apuntando hacia la humanidad caída, hacia la humanidad que no era capaz de redimirse, y apunta hacia la cruz. Cuando la ira de Dios apunta, por eso Jesús clamaba: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso fue que su cuerpo fue desgarrado. Dice la Biblia que él era el rostro de la maldición, que en él no había parecer ni hermosura más para que le deseáramos. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, y escondimos de él su rostro, menospreciado, no le tuvimos en cuenta. Mas el Señor, dice la Biblia, cargó en él el pecado de todos nosotros. Es ahí cuando nosotros debemos entender que la propiciación es que la ira de Dios cambia de dirección, ya no está apuntando hacia mí. Usted ya se puede presentar. La Biblia dice que él nos abrió un camino a través del velo, a través de su sangre, en el cual usted puede entrar y clamar: Abba Padre, que significa Padre mío. Muchos de nosotros no clamamos porque no lo creemos. Tenemos ahí la solución, pero queremos vivir como si fuéramos mendigos, como si no fuéramos del reino. Permitimos que el enemigo siga haciendo lo que él quiera en nuestras vidas. Pero recuerde, la propiciación ya Dios lo hizo. Ya está comprado. Por eso cuando él dijo consumado es, está diciendo pagado es. Ya está el precio. Usted no tiene por qué pagar, porque Jesucristo tomó su lugar. Lo cuarto que tenemos que aprender es la reconciliación. La cruz es para nosotros la reconciliación del Padre con cada uno de nosotros que estábamos separados de él. Dice en el libro de Romanos 5:10, dice: por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de su ira. En este punto, los enemigos se hacen amigos. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Le dábamos la espalda, le escupimos la mano, le dimos la espalda cada vez que Él extendió sus manos hacia nosotros. Hicimos lo que se nos antojó, la voluntad de nuestra carne, de nuestra mente. Seguimos la corriente de este mundo. Pero en la cruz, la reconciliación es que Él hace la paz con nosotros. Es como que nos dice: ya no estoy de enemigo contigo. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la experiencia de anhelar el rostro feliz del papá. Esa sonrisita, yo sí me acuerdo, esa sonrisita que mi papá nos hacía cuando estaba contento. Pero ¿cuántos sabían que aunque era un ser terrenal y de muy pequeños, nos daba pánico el rostro airado de nuestro Padre? ¿Sí es así o no? Que era tremendo, pero tan lindo que es ver cuando Él le sonreía a uno, o cuando le decía algo, le decía que uno había hecho algo bien, lo exaltaba, le hablaba bonito, era una cosa maravillosa. Escuchen, ¿cuántos de nosotros necesitamos el rostro de Dios no airado? Por eso la Biblia dice, y hay gente que han tenido experiencias, en el libro de Apocalipsis dice que ya cuando venga el Señor a hacer el juicio a los que no se arrepintieron, dice: y los ricos, los grandes, los poderosos le gritarán a los montes: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia grande y poderosa del Señor. No importa cuán millonarios, cuántos títulos tengan, clamarán ese día. Por eso ahora usted tiene que ser la boca de Jesús, los pies de Jesús. Usted tiene que ser ese instrumento de Jesús para ayudar a las personas, que el día del juicio ellos tengan paz, puedan estar tranquilos, puedan decir: yo tengo un abogado. Que Jesucristo se presente y le dice: Padre, yo pagué por él.
Ya está paga la deuda. Él no tiene por qué pagar porque yo tomé su lugar y Él confesó mi nombre. Él no negó mi nombre. Él habló de mí. Pero hay de aquel día para aquellos que no aceptaron a Jesús, que la ira de Dios está sobre ellos. Que la ira del Señor está, dice la Biblia, para darle a cada uno según lo que haya hecho. Por eso yo quiero que nosotros entendamos la necesidad de la cruz de Cristo, tanto para mí como para acercarme a alguien. Si nosotros nos acercamos a las personas teniendo claro esto, la eternidad, la ley de Dios, la cruz, y como cuarto punto, el arrepentimiento. Sabemos que hay un juicio, sabemos que había un decreto que decía éramos culpables, pero también conocimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en que siendo nosotros pecadores, en que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y lo que nosotros tenemos que tener como cuarto es el arrepentimiento. Dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un día en que Dios juzgará y el mundo lo tiene que saber. Uno no puede andar tímido, ay, es que si les hablo de la muerte o que les hablo del juicio, de pronto no quieran. El mundo tiene que saberlo, porque la palabra de Dios entra en la conciencia, mira, entra en las personas. Y aún el ateo que tal vez lo insulta, que le dice a usted mentiroso, que le habla cosas duras, esa persona que usted le habla la palabra se va a su casa y allá el Señor empieza a trabajar. Y allá empieza, aunque ellos no quieran, ellos empiezan a escuchar esa voz. Va a haber un día en que Dios juzgará. ¿Cómo te declaras? ¿Culpable e inocente? ¿Cómo te declaras tú? Y ellos la conciencia les hace saber que son culpables. Y por eso dice, ahora Dios manda a todos los hombres. Yo le pregunto, ¿estaremos arrepentidos de verdad de nuestro pecado? ¿Cuántos realmente abandonaron la inmoralidad sexual, la pornografía? Porque si yo quiero ir a hacer esto, llevar este mensaje primero tiene que cambiar mi vida. Este mensaje me tiene que transformar a mí para que pueda transformar a otros. Porque si este mensaje te transforma a ti, irá con el poder, con la dinamita del Espíritu Santo y las personas vendrán a Cristo. Dele ese aplauso al Señor Jesús. Muchas personas tienden a desanimarse porque le hablan a la gente, porque ven que hay como esa sequedad, como que no quieren. Pero yo quiero animarte, aplique este mensaje a su vida. Pídale al Espíritu Santo que este mensaje usted lo pueda dar a otros. Que las personas que están cerca, mire, que nadie se pierda. Y que si se pierden es por gusto propio, pero no porque usted cayó. No porque usted se avergonzó del Evangelio, no porque usted dijo, ay no, sí, yo voy a la iglesia, pero no, yo no soy tan comprometido. No porque alguien te invitó a tomar, es que estoy tomando pastillas. No, si usted definitivamente sabe que el olor solamente lo lleva a la tentación, diga no y punto, y nadie lo puede obligar, tenga carácter. Si usted sabe que no tiene el dominio propio ni para probar una pola y cola, no la pruebe. Uno sabe hasta dónde puede llegar y usted no es capaz, no. Usted sabe que tal vez el decir una mentira, ay no, pero es que es una mentirita piadosa. Vea, es que yo me accidenté allí, pero tenemos que decir que fue allí porque la moto no tenía seguro y venga, vamos a mentir. Y eso se nos hace normal, queridos, pero si nos morimos, vea, ningún seguro, lo que nos toque pagar aquí en la tierra no se compara con la eternidad, digamos la verdad. Aprendamos a andar en la verdad. No tenemos por qué nosotros seguirle el juego al enemigo. Satanás, él ha engañado a las personas. Mire, la gente hoy en día tienen hasta un evangelio moderno, ¿no? Entonces el evangelio moderno, mira, tienes muchos problemas, ven a Cristo y Él te arregla la vida. Ve, no te ha ido bien, te sientes triste, ven a Cristo. Pero primero hay que predicarle a la gente, tiene que arrepentirse. La gente tiene que reconocer sus pecados, tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestros errores. No son fallas, tal vez no son errores, son pecados.
Tal vez es la persona que llega a la casa y ve que nadie está y prende el computador y empieza a ver páginas incorrectas. Es pecado, te lleva al infierno. Tienes que saberlo. Tú necesitas al Espíritu Santo en esta mañana que te arranque de ese río del pecado, de ese río de la esclavitud, que te traslade al reino de la luz. Pero tienes que decirlo. Usted tiene que reconocer: Señor, vea cuántos años llevo y yo no he podido cambiar, sigo mintiendo. Para cuando inicie el año, para cualquier cosa, los seguros de los carros, lo que sea, mentimos. Gente que pueden pagar una seguridad médica, pero entonces van y se hacen en una casa pobre para que vayan y los visiten y dicen mentiras. No está bien. Tenemos que empezar a ordenar nuestras vidas, porque tal vez usted pague menos, pero el diablo tiene argumentos, y cuando usted ora, el diablo se presenta ante Dios: no puedes, porque recuerde que la ley es una sola, y si tú la infringes vas a pagar. Ah, Cristo ya pagó, sí, pero yo ahora tengo que arrepentirme, tengo que cambiar. Pensamos muchas veces que diciendo mentiras, no, es que yo no puedo decir toda la verdad, no hay que ser demasiado bueno ni demasiado decir la verdad. No, o uno cambia, asegura su salvación. Señor, si la muerte me sorprende hoy, estoy seguro que voy a abrir los ojos y te voy a ver a ti, y voy a escuchar las palabras de Jesús diciéndome: mi buen siervo y fiel, has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Sueñe que usted escuchará esas palabras, que para usted la muerte es una graduación, es un premio, no va a ser un castigo. Tenemos que entender que la cruz de Cristo es la solución, pero yo tengo que tomar. No es basta con comprar las pastillas y guardar el tarro allá y que con eso me voy a curar, que compro la máquina de hacer ejercicios y con eso me voy a adelgazar. No, alguien dijo: compramos máquinas de hacer ejercicios y las usamos para colgar toallas, sábanas, y no hacemos el ejercicio. Así es la salvación. Ah, ya Cristo pagó por mí, yo no puedo guardar allá. No, sí, listo, ya. Yo tengo que tomar de esa sangre preciosa. Jesús dijo: el que no come mi pan y bebe mi sangre no heredará el reino de los cielos. Redemption's bid is unrelenting.